mencionan la PESA, algunos hablaban desde el Almata, otros desde la creación del NHS, ante los dispensarios, que era como esta medicina en el territorio, y un poco en el siglo XVIII, y es lo que pasa en Chile. Le decía un poco que venía este afán del dispensario, de este médico visitador que prestaba salud. Después venía con el proceso de la formación de la patria, de los gobiernos conservadores, del 1810 hasta el 1850, 60 aproximadamente, viene este proceso de industrialización y migración, principalmente hacia el país, hacia el norte minero, y empiezan a formarse principalmente los que son los primeros hospitales. Y además de eso, se mueve con los gobiernos liberales en la segunda mitad del 1800 a formarse sociedades de beneficencia que contaban mucho apoyo de la Iglesia en esto, y que hacia fines del siglo XVIII viene con todo este tema de la regulación estatal, creando el Consejo el Consejo de Higiene Pública, y después a principios del 1900 lo que es el Código Sanitario. Entonces, ¿qué pasaba un poco en Chile? Después, posteriormente en el 1900. Primero la salud se empezó a enfocar en problemas particulares, donde uno de esos principalmente era la tuberculosis. O sea, los dispensarios se volvieron específicos para la tuberculosis porque era entre comillas, una pandemia de tuberculosis que nos estábamos enfrentando, donde no había tratamiento. Se daba un tratamiento precoz en estos dispensarios que están en los terrenos donde está la mayor cantidad de la población, y principalmente la población pobre, y entregaba un tratamiento precoz. Entonces, y después de eso también empezó a evolucionar con esto, y como por ejemplo uno de estos es la Asociación de las Señoras contra la Tuberculosis, se empezó a hablar de la asistencia médico-social, que principalmente tiene que ver que además de una atención médica, viene una asistencia que puede ser un apoyo, por ejemplo, en ropa, en fármacos, en alimentación. O sea, se transformó a entender a la persona como un todo, no solamente lo que es la salud o enfermedad. Y junto con eso empezaron a darse las visitas sociales, principalmente relacionados con temas de alimentación, con alcohol, con tabaco, aumentando la higiene dentro del trabajo y dentro de la vivienda. Esos fueron los objetivos de esta visita social, del apoyo de profesionales de la salud en el terreno. Después de eso, y como mencionaba mucho, la primera vez que entra la Constitución dentro de una constitución, entra la salud, es en la Constitución del 25, donde se menciona que el Estado debe velar por la salud pública y por el bienestar higiénico del país, que es la Constitución que hizo Alessandri en 1925. Y dentro de eso ya venían algunos procesos previos a esto. Uno, el Código Sanitario, que buscaba principalmente hacer como un organismo técnico que, entre comillas, juntara la temática de salud, que le diera, entre comillas, como un orden dentro de esto, y para tener una forma de gobernabilidad sobre asuntos sanitarios, y que permitió tener capacidad de definir criterios y capacidad de decisión para el Estado. Y posteriormente a ello viene principalmente dentro de esto lo que hace el Alejandro del Río, que no tiene nada que ver con Sodero del Río, valga la redundancia, si uno ve la historia, pero empezó a tener el enfoque en la prevención de la salud, en que las personas no lleguen a enfermarse, sino que evitar que se enfermen. Y dentro de esto mismo empiezan a organizarse otras instituciones, así como la Sociedad de Beneficencia, empiezan las cajas, la caja central, locales, la del Seguro Obrero, que principalmente entregan medicina curativa, en ese entonces, ¿cómo se llamaba?, a trabajadores. Y además de esto, en este proceso, y que termina englobando todo en el 1924, es la creación del primer ministerio que habla de salud, que se llama el Ministerio de Higiene, Asistencia y Previsión Social. Después que empieza a avanzar con todo este periodo, empieza a hablarse de la modernización de la atención, empieza a haber mucho más sectorizadas cosas, controles, o sea, había el tema de la maternidad, la pediatría, lo que es la pediatría, la farmacia también para pacientes pediátricos. O sea, es distinto darle un mismo tratamiento a un niño que a un adulto. El control y la contabilidad médica, se fue profesionalizando el tema de la salud a través de las cajas, y empezaron a crearse los servicios de odontología. Entonces, ¿qué pasó también, por otro lado, dentro de los problemas que íbamos encontrando?
aparecen en este enfoque preventivo los problemas, principalmente el nivel de aseguramiento que había en algunas personas, dependiendo de tu lugar de trabajo, de las posibilidades que tenía, y conducta inapropiada. Entonces, enfocándose aún más hacia la prevención de evitar a raíz de estos problemas que las personas se enfermaran. Y en función de eso, en 1931 aparece lo que es, a través del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salubridad, que apuntaba principalmente a generar centros preventivos, a reforzar esta problemática de asegurar salud y de las conductas inapropiadas que habían en la población. ¿Y cómo lo define? Principalmente con un equipo ¿cómo se llama? Interdisciplinario en equipo, o sea, con médicos, con parteras, con enfermeras que trabajaran todos en conjunto en estos centros preventivos. Y estos centros preventivos después evolucionaron en unidades sanitarias, que como ya mencionaba mucho con la protección de la salud, con la prevención. Si se acuerdan, la clase de niveles de prevención y también de historia de la enfermedad apunta principalmente a la promoción y a la prevención primaria, lo que se está haciendo en estas instituciones. Y principalmente empiezan a generarse los convenios sanitarios con algunas instituciones y fueron avanzando en creación de fundaciones, de institutos, de fondos de salud, hasta que toda esta gran diversidad se terminó transformando en 1952 en la creación de un Sistema Nacional de Servicios de Salud, que es una de, entre comillas, de los resabios más ordenados dentro del sistema de lo que se ha hecho a nivel nacional, que ahí, si me ayudan un poco la Mati y la Paulina, tiene que ver mucho ahí, por un lado Salvador Allende y por otro lado el doctor Monkenberg. O sea, dos personajes que eran de distintos sectores, terminan políticos, para, si uno ve a hacer hincapié en progresar la salud hacia el territorio, hacia la comunidad, teniendo un equipo de salud en el territorio. ¿Qué pasa después en los 60? Y aquí es donde se va dando una, entre comillas, una dualidad distinta mundial-Chile. ¿Qué pasa a nivel mundial? La pobreza, y principalmente en los países tercermundistas, empieza a tener un problema que ya se considera como una amenaza. Y principalmente apunta a las necesidades básicas, o sea, a la alimentación, a servicios de primer orden, como por ejemplo lo que es el agua potable, la educación y la salud como tal. Entonces aquí es donde se empieza a hablar mucho de lo que es la diferencia de la equidad, donde los que tenían más, principalmente donde estaba el norte, empiezan a tener mucho más recursos y empieza a tener este sistema que uno habla, lo que ocurre en la salud desde arriba y la salud desde abajo principalmente, donde obviamente los de arriba tenían una buena educación, donde se empezó a generar una distinta visión desde arriba y desde abajo. Desde arriba teníamos todo lo que pasa a través de la ONU, donde entre comillas, se buscan dar soluciones a estos problemas desde el sur. ¿A través de qué manera? Campañas de vacunación, a través de la nutrición y programas para prevenir la mortalidad. O sea, por ejemplo, ¿les suena que la vacunación se hace en los consultorios? Que los controles de nutrición son muy importantes en los consultorios, que si alguno tiene algún sobrino, algún hermano chico, tuvo un control con un nutricionista en el consultorio, y así sucesivamente. Y desde abajo, principalmente se menciona mucho que cómo buscan solucionar este problema de la pobreza en cuanto a la salud, en canalizar la participación comunitaria, o sea, de tener un poco de autonomía respecto a la administración de lo que se puede tener y a través de esto distribuir los recursos que se pueden tener, ya sean de educación, lo higiénico y también los sanitarios para solventar lo más urgente. Dentro de esto, y principalmente una de las problemáticas que se habían era mandar todo esto a lo que es el mundo rural y principalmente a lo no médico. Entonces, integrar el personal no médico al mundo rural. Y se produce también un punto donde se habla mucho de este mecanismo en la relación norte-sur entre la corriente occidental y la contracorriente. Principalmente cuando se habla de la corriente en estos términos, tenía que ver que la dominación de ciertas clases dominantes o cómo se generaba una estructura vertical en la salud, o sea, desde arriba hacia abajo, cómo se iba administrando esto. Y en función de esto, cómo se favorecen esto en la sociedad, cómo se va relacionando. Por ejemplo, de que aquellos que estaban más arriba y los que tenían el manejo de esto favorecían el uso de la tecnología
y también el uso de la industria farmacéutica por sobre la prevención. Hola Patricia, ¿qué tal? Y dentro... Mati, el micrófono. Te voy a silenciar un cachito. Ahí sí. Y a nivel del sur de Latinoamérica se produce en el 1972 una reunión del Plan Decenal de Salud para la América, que se juntaron todos los ministros de salud en la América y empezaron a buscar la solución. ¿Cómo podemos solventar este problema? Y principalmente lo hicieron desde el foco de la atención primaria. Desde ¿hacia qué forma buscaban esto? Principalmente que los problemas estaban en la comunidad como tal, o sea, de que estaba en la población más pobre la que tenía mayores problemas de salud, de que no había acceso, de que faltaban profesionales de la salud que apoyaran esto, y principalmente los problemas de salud apuntaban a la enfermedad infecciosa y a la malnutrición que había en este periodo. Entonces, ¿qué pasa dentro de estas soluciones? Se empieza a hacer distintas cosas en progreso de esta estrategia, pero lamentablemente, como todos sabemos, se quebró con todo el tema de la dictadura, con el golpe militar. Se destruyó todo este avance que iba avanzando desde una administración sanitaria, la creación de un ministerio, tener un ministerio de salud pública, y nos encontramos con esta versión de 1979 del Ministerio de Salud, donde se desfragmenta la salud sin lo que han visto en clases anteriores, que tenemos FONASA, un sistema de servicios de salud ya en un sistema nacional. La atención primaria se municipaliza y se crea el financiamiento a través de FONASA y SAPRE y tenemos una central de abastecimiento. Se fracciona toda esta organización que teníamos. De aquí es donde viene el segundo punto a destacar de lo que habíamos mencionado, de dónde nace la atención primaria, y tiene que ver mucho con lo que es Alma-Ata. Alma-Ata principalmente es la ex capital de Kazajistán, pero en esa época era la Unión Soviética principalmente, y que a través del secretario general de la OMS, el director de la OMS, que era Halfdan Mahler, se reúnen en esta ciudad todos los representantes de salud a nivel mundial y se conversa cómo poder solucionar este problema que está de la pobreza a nivel mundial y todo lo que conlleva. Y se identifica que esto principalmente tiene que ver con que pasa principalmente esta solución porque la atención primaria sea la base de la salud. Principalmente se piensa que la lógica es que es necesario que la importancia de que hayan servicios básicos en la comunidad para combatir estas enfermedades que eran prioritarias, como la tuberculosis aún en otras partes del mundo, como los problemas de nutrición, la mortalidad materna, empiezan a solucionarse, pero con participación además, no solo de estar en la comunidad, sino con la comunidad. Y en esto se transforma que la inspiración de la salud, de avanzar en la salud como base en la atención primaria. Y estos son los 10 principales principios que tiene el Alma-Ata. Que, por ejemplo, si se dan cuenta, sale atención primaria, que los gobiernos generen planes, cómo debe ser la atención primaria, qué debe ser lo esencial, que la salud debe ser un derecho humano fundamental, eso es muy importante. Reconocen la desigualdad, proponen que la base es la promoción y la protección, que tiene que ser con participación de la comunidad, con cooperación de los que pueden, pero en general la meta de esto era que existiera un nivel aceptable de salud al año 2000. Obviamente esto está en la diapositiva, principalmente dejo enunciado para que se den cuenta cómo cosas que hemos conversado antes se generan aún y se mezclan para ser base de este documento. Y a nivel nacional, lo que pasa después de la dictadura, desde el 78 al 94, es un periodo de estancamiento. Principalmente, ¿qué es lo que pasa durante este estancamiento? De que se deja de... la atención primaria no pasa a ser una prioridad, sino que se trabaja aún, parafraseando a Elwin, en la medida de lo posible. Entonces, ¿qué pasa con la salud? Se estanca, se paraliza todo lo que hay. No hubo ninguna construcción de hospitales durante la dictadura, si uno les pregunta, y uno puede ver.
empieza a privatizarse la salud y se municipaliza la atención primaria. Se entrega a los municipios la administración de esta y se empieza a dar este rol de la salud en la dictadura, que es el rol subsidiario, que es lo que no cubre el privado, lo cubre el público. Y principalmente dentro de esto, y donde la atención primaria pasa a ser la puerta de entrada, principalmente existía en este periodo de la dictadura una red de postas rurales principalmente, y el medio urbano que se coordinaba con el hospital. ¿Y qué estaba pasando esto? Que la relación del país estaba siendo descoordinada con la transición epidemiológica, porque la salud solamente se empezaba a ver en los niveles más complejos, o sea, recién cuando llegaban al hospital, no antes. Y además de esto se empezó a eliminar la participación ciudadana en la salud. Creo que ahondar en la participación ciudadana y la dictadura es muy obvio por qué no se consideró. Después de esto, empezaron a tener una crisis en los 80 y principalmente tenía que ver y generó en esto en el problema del agua potable, que no había potabilidad y entonces las enfermedades gastrointestinales era la orden del día. Y esta diferencia entre que lo urbano tenía más cerca al hospital y los rurales tenían postas donde los médicos estaban, pero mucho más allá de profundizar era muy dificultoso, más si era una urgencia. La urgencia del médico y el equipo de salud la solucionaba en el territorio. Y después dentro de esto, y en esta diferencia de lo urbano y lo rural, empieza a surgir lo que se habla de la medicina familiar. Lamentablemente la salud, y aquí soy un poco detractor de esto, se hace la historia muy sobre la medicalización de la historia de la salud. Y aquí nace la medicina familiar. Y es un renacer ventajoso, entre comillas, porque se empieza a formar lo que es la salud comunitaria y familiar. Dentro de eso, dejo aquí principales como los inicios de la década, donde ahí también la doctora Madaleno a fines de los 80 fue partícipe de estos equipos formadores en la faena, si no me equivoco, Mati, si me haces con la manita, ahí te voy a activar el audio. En la faena y lo Ermida, ahí trabajaba yo. Ahí. Y ahí empezaron los primeros formadores y no solo de medicina familiar, sino de hacer un trabajo de equipo en salud. Y aquí vienen otros procesos y principalmente es súper importante, lo último que pongo ahí, que se cambia un sistema de salud a un pago per cápita, o sea, no por la cantidad de personas, por la cantidad de atenciones que hago, sino por cuánta población yo tengo en mi territorio. Y después de la dictadura empezó a mejorar esto, o sea, como ya mencionaba, el modelo per cápita de pagar por personas inscritas, no por la cantidad de atenciones, de formalizar la atención primaria y de inyectar recursos. O sea, principalmente la atención primaria perdió el 60% del presupuesto que tenía hasta antes de la dictadura, en un equivalente económico. O sea, obviamente son distintos los valores que habían de un año al otro, pero es el equivalente a eso en cuanto a financiamiento. ¿Qué pasó también? A fortalecerse a través de los servicios de urgencia, los SAPU, las enfermedades respiratorias con las salas IRA, la sala ERA, y también integrar la salud mental a los consultorios, o sea, generar un aumento de profesionales, integrar a los kinesiólogos, a los psicólogos, a los terapeutas, agregar más profesiones en este nivel de atención para lograr que la gente estuviera con una salud óptima y transformar la atención primaria, entre comillas, dentro de esto como un tampón de lo que es el hospital, de que todo tiene que ser solucionado en el hospital, sino que puede ser solucionado en los consultorios, y también de romper lo que es el modelo biomédico por uno que sea biopsicosocial. Por eso, ¿qué ha pasado en estos casos para llegar a este cambio? Uno ha sido la transformación de los consultorios a los CEFAM, que son centros de salud familiar, la reforma de Laos que apuntaba a la resolutividad, que ahí vamos a hacer un paso rápido ante esto, integraciones de sistemas de protección integral, como por ejemplo el Chile Crece Contigo. Principalmente, agrego un poco para que entiendan de que cuando hablamos en cuanto a salud, no sé si estoy aún, sí, ahí vi la cámara de la Mati moverse, así que con eso pensé que me había pegado de nuevo, sí. Pero al final, cuando hablaba de la reforma del agua, es muy distinto entender que, y esto es súper importante que también lo entiendan, no me acuerdo si en políticas públicas lo vieron, pero entender que como algo se presenta, no es como va a salir.
Entonces es bueno e importante conocer un poco cuando se hace la reforma de salud en el gobierno de Lagos, que tenía estos principios, que sea equidad, que hubiera solidaridad, que fuera con participación social, con recursos eficientes y que hubiera un aumento del recurso técnico en el sistema público. Ese es el espíritu. Ustedes saben que cuando se manda una reforma que implica pasar por el Congreso, ahí se entra a negociar, se empieza a modificar y lo que sale es distinto. Por ejemplo, aquellos que, si recuerdan la Revolución Pingüina y ven la LGE, cómo fue reformulada, es muy distinta a la LGE que ingresó Bachelet versus la que terminó saliendo cuando todos se levantaron las manos. Y eso, por eso es importante que cuando ustedes averigüen también, y también en salud, sepan no solo el final de la historia, sino que también el principio, para ir haciendo un análisis de quiénes son los culpables, dónde algo falló. Y principalmente, ¿qué busca esta reforma en la salud? Mejorar la salud de la población, aumentar la esperanza de vida y los años sin enfermedad, es decir, aumentar hacia que las personas no se enfermen, a prevenir, reducir las desigualdades en salud, es decir, que no exista esta salud según la cantidad de recursos que tú tienes, sino que el Estado entregue una calidad de atención que sea idónea y que vaya disminuyendo esta desigualdad. Y obviamente, para combatir la desigualdad hay que mejorar la salud de los grupos menos favorecidos. Dentro de eso se formaron distintas leyes que ahí podemos ir, pues podemos conversarlo en otras instancias que fueron buenas o no. Para financiar esto tuvo que haber una ley, una reforma tributaria. Se modificó la ley de la autoridad sanitaria. Se generó el GES, que ya lo vieron en una clase anterior, y se regularizó la ISAPRE. Y además de eso, se encontraron con la ley de derechos y deberes del paciente. Este cuadrito de, si no me equivoco, 16 figuras que uno encuentra a la entrada de cualquier centro de salud, sea público o privado. Esta imagen de la ley de derechos y deberes del paciente tiene que estar en todos los centros de salud, sean público o privado. Entonces, después de esto, y pensando en lo que queda de tiempo y lo que han conversado y considerando el contexto actual que nos encontramos, ¿qué elementos de los vistos creen que debería estar en la nueva Constitución? No, recuerden que la Constitución no puede ser tan profunda, sino que tiene que ir a principios generales, a cómo debería ser esto. ¿Quién se anima a integrar algo de lo visto que debería estar en la nueva Constitución como base del derecho a la salud? Chiquillos, chicas, chiques, ¿qué creen que podría ser? ¿Pauli? Pueden opinar por el chat también. Sí, ¿qué creen que debería haber? Anímense. ¿Qué es lo que la ciudadanía solicita en relación a salud? Bien, ahí Ruth Quesada dice salud de Para calidad todos. para todos. Ya. Por ahí, ¿qué más podría ser? Porque una salud de calidad, ojo, una salud de calidad no implica que el financiamiento de la salud, sino que determina un patrón de unos patrones, pero está bien. Me acuerdo cuando en el 2011 marchamos y decíamos educación pública y gratuita, y de calidad también, en algunos de los lienzos de algunas carreras de la universidad. Es importante la calidad, eso sí. ¿Alguien más se atreve a lanzar algo? Ahí la Camila que había hablado antes. O la Giselle que también comentó al inicio. Ya, el Fernando.
Ahí, Fernando, por ejemplo, ¿qué crees del acceso universal? No sé si puedes hablar y contarnos qué entiendes tú por acceso universal. Como que todas las personas tengan acceso sin discriminación, puede ser. Ya, Por su sí. situación socioeconómica, quizá. Sí, es una forma también de mirar el acceso universal, o sea, que no haya una discriminación. Pero también para ir viendo un poco cuando se habla de acceso universal, es que todos pueden ingresar al mismo sistema. Por ejemplo, el sistema inglés o el sistema brasileño hace que solo por el hecho de tú existir, y está en la Constitución esto que dice que la salud es universal, y que es universal y estatal, dice que tú solo por el hecho de nacer ya eres parte de un sistema de salud público. A diferencia del chileno, ¿qué pasa? Ahí, Fernando, ¿te acuerdas qué dice si les contaron qué dice la Constitución chilena actualmente de la salud? No les contaron, Jorge. Ya, el sistema chileno habla de que tú tienes el derecho de elegir entre un sistema público y un privado. En cambio, estos sistemas te permiten siempre estar en el sistema público, en este sistema universal, dentro de ello. Por eso que se habla del acceso universal. Tú desde que naces, de que estás, entre comillas, en la guata, también eres parte de este sistema, y si después quieres algo más complementario, aparece el privado. Pero siempre el sistema público va a estar para ti. Sin discriminación, como también lo mencionaba Fernando. ¿Alguna otra opinión, chiquillos, antes de avanzar? Ya. Vamos de nuevo. Y principalmente a entender esto. Y voy a hacer un poco, antes de seguir avanzando, creo que, chiquillo, y la parte de que interactúen es porque, y la Pauli sabe que a mí, a pesar de ser médico, me gusta trabajar en equipo y me gusta que todos sepan por igual. O sea, yo creo que mi base es que todos sepamos por igual, y que en algún momento estas herramientas te puedan ayudar de alguna forma de conocer, de entender un poco la historia, es impregnar no solo un espíritu, sino también entender de dónde vienen las cosas. O sea, por ejemplo, tengo un amigo Nutri que trabaja en el hospital más grande de Puente Alto, y su directora es químico farmacéutico. Esa es la idea de nosotros como equipo, de que todos tengan el potencial de entregarle herramientas para que tengan el potencial de poder llegar a hacer cualquier espacio que le permitan a cada uno. Y entonces hablemos de salud comunitaria. Principalmente la salud comunitaria en Chile se entiende a través de este círculo que habla, como mencionaba al inicio, de un modelo de salud integral, familiar y comunitario, donde tiene 3 pilares que tiene que ver con el que sea integral, continuo y centrado en el usuario, y con otros círculos más de apoyo que permiten el desarrollo de este modelo. Pero antes hay que entender qué es la salud familiar y la salud comunitaria. La salud familiar principalmente tiene que ver a la atención no solo de un individuo como sí solo, sino que también a la familia. Y esta tiene que ser de forma continua, es decir, a lo largo de la vida, e integral. O sea, es de considerar distintas ciencias y distintos aspectos a la hora de conversar de la salud de las personas. No solamente el uno a uno, sino que el uno y el entorno. Dentro de esto se hablan de 9 principios, principalmente que la salud familiar es más comprometida con la persona, que intenta comprender el contexto de la enfermedad, no solo qué enfermedad tiene uno y según lo que uno relata. Considera cada uno como el contacto, una ocasión ideal siempre sobre la prevención, sobre la educación, al riesgo, a que tiene que ser una red de apoyo en lo que tiene que ver por esta integral. Y ojalá, y esto es la más difícil de todas, es que ojalá compartir el mismo lugar de la población que atienda, o sea, de entender la realidad local a fondo. Por contraparte, la salud comunitaria tiene que ver con un conjunto de estrategias o métodos que están orientadas a mejorar la salud de una población definida, específicamente en un área determinada que se permite el trabajo a través de equipos de salud.
es decir, que está por encima de la salud familiar, por decirlo de alguna manera. Y esta tiene 2 pilares y 3 áreas principalmente, porque como trabajamos en población, se afirma desde la salud pública como tal y la administración sanitaria, y tiene 3 áreas del desarrollo que tiene que ver con prevenir, con planificar y el uso de la epidemiología. Y es importante de lo que vamos a conversar un poquito, de ya entender lo que vimos antes y asociar cómo este contexto histórico se busca aplicar ahora, las diferencias entre estos 2 modelos que ya los vimos y cómo se puede interpretar y comprender el modelo en el cual estamos hablando. Por lo general se puede hablar, en resumen, que tiene que ver qué hace la medicina general. Principalmente es atención en salud y dar preferentemente tareas de prevención, promoción de la salud. ¿Qué pasa con la medicina de familia? Es que el médico atiende a todas las familias, debería hacerse cargo de todo el grupo de la familia y como dijimos en la definición anterior, que tiene que ver todo a lo largo del tiempo y con un enfoque biopsicosocial, es decir, integral. Y la medicina comunitaria tiene que ver, como ya lo hemos mencionado, en la salud pública y la administración sanitaria, pero por sobre todo con atención clínica e intervención social sobre un territorio determinado. Y esto es más o menos un poco de lo que engloba todo lo que hemos conversado en estos últimos minutos. En forma más macro, la población está la salud comunitaria, de cómo hago estrategias sobre un terreno determinado. Después viene la salud familiar, cómo trabajo con grupos de familia y cómo veo cómo todo el contexto alrededor del grupo familiar y del territorio donde están se involucra en la salud de cada uno. Y por último, lo que tiene que ver con la salud general, con prestar una atención de salud y entregar una solución a esta misma. ¿Cómo funciona en Chile? Principalmente, ¿cómo se imaginaron la reforma? Principalmente, los enfoques primero era que fuera promoción y prevención, que fuera en la atención primaria, que fuera resolutiva. Es decir, que no tengan que hacer un largo recorrido para encontrar la solución al problema, y que los mismos profesionales de estos consultorios solucionaran estos problemas y que existiera un equipo de cabecera, no solo de un médico, sino que de todo un equipo de salud, incluyendo a ustedes los químicos farmacéuticos. Y que además fuera coordinada con la especialidad, o sea, de que el médico fuera a cargo de esto, pero que trabajara con las especialidades que lo requieren según el nivel de la enfermedad de cada uno de la población que tiene a cargo. Esto se concretó en este texto, que es el modelo de camino al centro de salud familiar, y que principalmente define esto como un conjunto de acciones que promueven y facilitan una atención eficiente, eficaz y oportuna. Y como mencionaba, dentro de lo mismo apunta a que tenga que ver, que entender que son todas distintas familias, distintas comunidades que hay distintas realidades, no solo en el territorio, sino que dentro del mismo territorio hay distintas realidades y eso hay que entenderlo, y que además tiene que ser integral y de alguna forma integrando el ambiente físico, social y cultural. Y volvemos a la traducción de esto en el recuadro que explica un poco de cómo es el modelo. ¿Qué quiere decir que se ha centrado en las personas? Principalmente que consideren las necesidades y expectativas. Dentro de ahí que escuche a las personas, o sea, qué es lo que esperan de un sistema de salud, qué es lo que deben ser, de ponerse a escuchar a las personas, no lo que yo tengo, sino también dónde me desenvuelvo, porque lo que yo debo trabajar después es en función del contexto, no solo de síntomas o de lo que yo encuentro cuando examino a alguien, sino que de todo el entorno, de que sea corresponsabilidad, o sea, yo me hago responsable de la salud de cada uno de mis pacientes, ustedes igual, de la gente que asesoran y de los médicos en parte de la intervención, pero también ellos tienen un grado de responsabilidad con uno, es decir, este es un trabajo en equipo. Eso es responsabilidad. Y además de eso hay que educar sobre los derechos y los deberes, o sea, a quién debería exigirme a mí, qué debería yo exigirle a ellos y recíprocamente. Que sea integral es comprender, entre comillas, la dimensión multidimensional de los problemas, es decir, entre comillas, va que no es solamente me siento de cierta manera, sino que entender cómo influye el lugar donde trabajo, cómo es la familia, qué recursos puede tener la familia, por ejemplo, para alimentarse, porque no todas las familias tienen el dinero suficiente para, entre comillas, seguir una buena alimentación, o dependiendo del estilo de vida, es lo que permiten comer a cada uno. Ya saben que todos pasan un ritmo muy acelerado, van a comer lo primero que preparen.
etcétera. Y también las pertinencias culturales que pueden tener. Eso también es la comprensión multidimensional. Entender que cada realidad, como menciona ahí, también hay un tema cultural y cómo hay que manejarse con ello. Ya aplicado a los distintos niveles de prevención, que esto es lo que se refiere con ello. O sea, ¿qué cosas puedo hacer? Guías anticipatorias para la promoción, la vacunación es una estrategia dentro de esto, hacer guías prácticas, entre comillas, para detectar algo a tiempo, para derivar a uno a otro nivel, y protocolos de cómo actuar sobre ciertos programas que hayan o ciertos problemas de salud que tengamos. Que sea centrado en el cuidado apunta no solamente en la parte clínica, sino que también en la parte funcional de cómo yo puedo entregar estrategias a las personas para desarrollarse mejor, para ir mejorando, y también profesional, no sea solamente en cuanto a equipo de trabajo, que va permitiendo que yo pueda depositar mi, entre comillas, una parte la hago yo, la otra la enfermera, la matrona, el terapeuta ocupacional, el químico, y así sucesivamente vamos trabajando en equipo y conjunto en la continuidad del cuidado. Pero también profesional apunta a tener los equipos pertinentes que deberían estar en la atención primaria que faciliten este trabajo. Como mencionaba, dentro de la multidimensional y súper importante es el enfoque intercultural que el enfoque de género. Y me voy a detener principalmente un poco en el enfoque de género, que cuando se habla de esto es romper con el modelo que queda de los grupos socioculturales, es decir, de este estereotipo que hay con la mujer y con el rol del hombre, sino que entender que esto es un tema en conjunto, distinto, de la comunicación social, o sea, de no caer en estereotipos, no caer en comentarios, entre comillas, de lo que uno puede decir, lo que era estigmatizado antes para los hombres, para las mujeres. Los problemas de salud son para todos, todos pueden tener problemas de salud, excepto los que están relacionados a los órganos sexuales, que dependen de cada uno pero el resto de ellos son todos por igual. No significa mayor correlación con uno con el otro si hay factores de riesgo, que por eso uno a simple vista ya sabe hacia dónde orientar, pero no hacer una discriminación y comunicar que todos tienen derecho a una salud, que todos tienen derecho a igual derecho. Y entender los distintos roles por los que pasan y su impacto en la salud. Es decir, en otras palabras, no centrarse en los roles clásicos, sino que escuchar a las personas cuál es el rol que tienen, e incluso si son dueñas de casa, cómo desarrollan su actividad de dueña de casa para comprender la salud de ellos. Y en el enfoque intercultural, principalmente agrego el tema de la mediación. Me voy a enfocar un poco en este punto porque tiene que ver con la integración de los facilitadores interculturales que hay en algunos consultorios. Es decir, que hay una persona, por ejemplo, no necesariamente una machi, pero sí una persona que tiene un conocimiento sobre la medicina mapuche, que entrega algún tipo de asesoría complementaria a la atención que se hace en el CEFAM y que va generando también esta mediación en cómo usar lo farmacológico con la medicina propia de cada cultura. Principalmente, cuando se trabaja en la atención primaria, chiquillos, ¿cuál es lo que uno busca? Principalmente que todos puedan tener, como dicen los determinantes sociales, que tengan el nivel de salud más alto posible, entregar el mejor potencial de salud que puedan tener dentro de las realidades que cada uno tiene. Este nivel de salud es distinta en cada una de las personas y cada uno es distinta en la familia y cada uno distinto en los territorios. Apostando a la equidad, es decir, que esto vaya emparejándose y que todos tengan no solamente un acceso universal, sino que también una atención de calidad y una atención de salud igualitaria para todos y que sea la más alta. Y obviamente solidario, o sea, de que lo que yo pueda aportar después sirva para otros que no pueden aportar tanto como yo, y recíprocamente en algún momento también esa ayuda de otros va a llegar a mí. Y esto es un poco de lo que habla también la Organización Panamericana de la Salud, y es con lo penúltimo que me voy a quedar, que principalmente son cosas que hemos ido conversando. Que dijeron ahí, cobertura y acceso universal, que la atención primaria es la puerta de entrada, que ya era desde antes, pero está institucionalizado en esto, que las atenciones hay que considerar en todos los aspectos que sea integral, continuo, y integral en todos los aspectos, no solo de hacer partícipe a la persona, sino de considerar los distintos factores del entorno. La orientación de la familia y la comunidad, énfasis en la promoción y la prevención, eso es súper importante, chiquillos, lo que estamos haciendo y hacia dónde tiene que ir la salud actualmente. Tener cuidado apropiado,
y mecanismos de participación, que participe en la comunidad. Y por último, es la última reflexión que quiero dejar, y es, dentro de la experiencia que han tenido todos ustedes, ¿creen que se aplica en este modelo? ¿Creen que ustedes ven en los consultorios una atención siempre de la familia? ¿Han ido alguna vez en consultorio en el último tiempo, chiquillos? O acompañando inclusive. ¿Alguno por ahí que quiera conversar? Ruth. Hola, ¿me escucha? Sí, súper. Yo fui el año pasado para ponerle vacuna a mi hijo ¿Ya? y ¿Y podría considerar que sí. qué tiene tu hijo, Ruth? Tiene 2 años. 2 años. ¿O 12? 2 años, 2 añitos, chiquitito. Ya. Sí. O sea, te ha tocado todo en pandemia, prácticamente, ¿no? Sí, sí, todo en pandemia, sí. Sí, o sea, ha sido muy diferente, entre comillas, como uno, porque no sé si has podido tener tus controles regulares con tu hijo durante este periodo. No, lo que pasa es que las vacunas la ¿Ya? realicé ahí, sí, pero los otros controles lo hice ¿cómo se llama esto? En particular. Ya. Sí, Por ahí podemos, es un buen ejemplo dentro de, y tú sabes que todos tienen derecho a las vacunas. sí, eso sí. Y la pediatra me había informado de eso y por eso al final fui el que me queda más cerca de la casa y accedí sin ningún problema. Exactamente. Y es un poco de algunas acápites que hay dentro de la salud que permiten esto, o sea, por ejemplo, la vacunación. Sí. Y dentro de esto, ¿qué viste, por ejemplo, en el consultorio? Que te acuerdes. ¿Qué? No escuché bien al final. ¿Qué viste en el consultorio, por ejemplo? ¿Cómo estaba separado el consultorio? Cuando entraste al consultorio, ¿qué te diste cuenta? Acordándome la última vez que fui, eh, por ejemplo, ay, que no me acuerdo bien, pero, pero eran como en colores, segundo piso, Es, la parte, arriba el segundo piso era rojo, abajo verde, y eso ya. hacía la ¿Y, diferencia. ¿Mm? y tú sabes qué significan esos colores? ¿O alguna vez si lo escuchaste o no? Ya no me acuerdo. No. Ya. Esos colores, por lo general, es como se separan los territorios del consultorio. Por Ah, ejemplo, ya. los del verde son de un sector que abarca el consultorio. El rojo es otro sector de población. El otro puede ser azul. Hay otros que son amarillo, naranjo y otros colores en otros cefam. Depende mucho de eso, pero por lo general es como el rojo, el azul y el verde, y está el amarillo, que es donde te deben haber vacunado, ¿no? ¿Vacunado a tu hijo? Sí, en ese. Que por lo general el amarillo es el color que se utiliza para los servicios transversales, es decir, los que son para toda la comunidad, entre comillas, que se entregan, que no es necesario, entre comillas, como diferenciarlo, que es como, por ejemplo, la leche, la entrega de fármacos, el vacunatorio, entre otras cosas. Y cuando tú vas a la clínica no hay separación por colores, ¿cierto, Ruth? No, nada de eso. No, no se ve ninguno. Todo se ve así como blanco nomás y celeste y sería. Y No. eso sí, y tienes siempre tu mismo pediatra, Sí, siempre el mismo desde que era chiquito. el de chiquitito. En Sí. cambio, en la atención primaria, si bien no sería un pediatra, sería un médico general o un médico de familia, pero ese mismo médico, además de ver a tu hijo, debería verte a ti, debería ver a tu mamá, etcétera, a quienes componen tu grupo familiar, o mejor dicho, con quienes vives en el hogar. Ah, ya. Y no solo el mismo médico, sino que debería ser la misma enfermera, la misma matrona, el mismo dentista. Ese es el espíritu del modelo. Ya. O sea, así debería ser la atención cuando uno habla de que es integral, de que es continuo, que es familiar. Así es como debería ser. Pero no sé si hay alguno de los chiquillos que están por acá que hayan acompañado a algún abuelo, que hayan ido al consultorio en el último tiempo, pueden ser los últimos 10 años, no hay ningún problema. Por ahí. ¿Hay alguno por ahí que quiera contar algo?
o que me pueda ayudar. Pauli. Yo quiero preguntar, en realidad, Jorge, el modelo se ve maravilloso, pero si en la práctica efectivamente funciona en alguna parte. Esa es una buena pregunta y por eso era la idea de poder contrarrestar. A ver, yo lo voy a decir, yo aún sigo imponiendo en FONASA, aún sigo atendiéndome en consultorio, parte de lo que yo hago y además dentro de lo mismo de mi grupo familiar está mi abuela. Mi abuela también se atiende en consultorio, pero tenemos distintos médicos. Y estamos en el mismo grupo familiar. Mi abuela lo ve un médico X, a mí me ve la doctora Y, por ejemplo. O, por ejemplo, a veces cuando mi hermana va a su control con la matrona, a veces le toca la misma matrona, va cambiando entre dos matronas, por lo general. Esa es un poco de las cosas que pasan mucho dentro del sistema. O también, dentro de lo mismo, yo también soy asmático, no ando con mi tarjetero de paciente, pero cuando me tengo mi control de mi asma, no me ve la doctora ahí, me ve otro doctor, y que ni siquiera es en el mismo sector en el que estoy, sino que tengo que ir a otro sector para que me atienda. Esa es la verdad del modelo actual, que como dice la Paulina, que en el espíritu es súper bonito, e incluso es súper... a mí me parece la atención primaria en su esencia es muy hermosa, es muy de comunidad, es muy de sentido público. Incluso por ahí, para los que escuchan siempre el grito de la USACH que dice la atención los hijos de Kilbert, cuando Kilbert quería construir la Facultad de Salud de la Universidad Técnica en el 70, ¿cuál era el principio? Era que formar profesionales de salud para el pueblo. Y yo creo que ahí con todo el contexto, la atención primaria hubiera caído de cajón en la formación de la UT de profesionales de la salud. Pero lamentablemente, si uno ve hoy día el modelo, hay muchas cosas que le faltan al modelo. Tengo mi opinión, pero no quiero ser tan destructivo, pero creo que el paso de esto va mucho a otras cosas que complementan el modelo de salud, que por ejemplo son las metas que uno habla, y al final dejamos mucho de lado la parte del paciente, del cuidado, y la parte administrativa empieza a ahogarnos mucho dentro de eso. ¿Qué? ¿Sí? Pero yo quiero hacer un comentario, o sea, si ustedes quieren hablar de un éxito, un logro, la atención primaria, lo importante que es la vacunación. Ningún país del mundo habría logrado lo que logró si no fuera por la cobertura que tiene la atención primaria. Llega a todos los lugares de Chile, vayan a la isla de Pascua, vayan a Paiguano, vayan a los lugares más remotos, van a encontrar un modelo de atención primaria. Y no solamente eso, como la atención primaria que está más cerca de la gente, ¿no es cierto?, nos permite ser exitosos, no solamente en vacunas, sino en todo lo que fue la morbilidad de los niños y las mujeres. Entonces ahora tenemos otros desafíos en salud, pero la atención primaria ha sido el modelo que ha llevado al éxito al sistema de salud chileno en los resultados de salud. No es perfecto, no es perfecto. Tiene un montón de problemas, pero que ha sido exitoso, ha sido exitoso. No, y justo para ayudar, que era un poco de agarrarme el mismo ejemplo de la Ruth que había dicho con su hijo la vacunación, la atención primaria avanza. Lo que tiene de valeroso de la atención primaria es que crece por sí sola, crece a pulso, aún. Y gran parte de eso, o sea, se preocupó de atender cuáles eran los primeros problemas, la salud materno-infantil, ¡pum! Ahí estuvo la atención primaria de caballito de batalla con el Sistema Nacional de Servicios de Salud, y que después eso quedó en la conciencia del equipo de salud y siguieron a pie de cañón a pesar de todas las dificultades que tuvieron dentro del periodo. El sistema de vacunación no es grande porque tuvimos una gran cantidad de vacunas, sino porque teníamos una herencia de saber que era importante la vacunación desde los 50, que empiezan los primeros programas de vacunación, y la atención primaria era la hija de todo esto, de este trabajo comunitario, y se mantuvo, a pesar de todas las dificultades que tuvo durante la dictadura, se mantuvo en pie y ha sido la que realmente ha respondido en estos tiempos, y mucho por su peso histórico. Pauli. Tal como dice la Mati, que ha sido exitosa,
es cierto que falta todavía complementar y llegar a este modelo comunitario, pero no olvidemos que cerca del 80% de las patologías GES entran por la atención primaria, se atienden en la atención primaria, ¿ya? Por lo tanto, tal como dice Jorge, muchas veces hay que dejar de lado ciertas cosas por cumplir metas, porque el GES es algo obligatorio. Entonces, ahí a la atención primaria se desvía un poco, le faltan recursos para poder justamente complementar todo este otro esquema. Había visto por ahí una manito, un micrófono, pero se apagó después. No sé, alguno de los chiquillos, chiquillas que quiera opinar algo antes del break. Entonces, Mati. No, no más. Ya, yo creo que es súper ojo, chiquillo, cuando le den y quieran conversar de salud un poco y cuando se venga la discusión de salud en la nueva constitución, acuérdense un poco de esto, de que cuando hablen de un sistema universal, no solamente cuando hablen de esto, no solamente piensen en el financiamiento, sino que acuérdense de cómo debe ser la atención de las personas que vamos a ver, que si algún día alguno de ustedes se va por el lado administrativo y terminan dirigiendo un consultorio, acuérdense también de hacia dónde debería ir esto, pero obviamente las vallas que hay en el camino desvían un poco y esperemos que con los nuevos tiempos también estos principios se puedan aplicar como uno espera. No sé si hay dudas, consultas, preguntas para el profesor. ¿Algún comentario que quieran hacer respecto a la experiencia? Porque yo sé que muchos de ustedes se deben atender en los consultorios o sus familiares, porque la mayoría de la población chilena es FONASA y se atiende en los consultorios en la atención primaria. Entonces, ¿alguna experiencia que tengan, que quieran contar? Hola, ¿se escucha bien? Es que antes no podía hablar, había mucho ruido en mi casa. Sí, Pilar. Mis tíos en el sur se atienden, no sé si en un consultorio, pero sí sé que es el hospital como de allá, sí, porque sé que no es particular, sí debe ser como salud pública. Y ellos son crónicos, o sea, mi tía y mi tío son crónicos y aparte mi abuelo también se atiende allá, pero no sé si los tres los atiende como el mismo médico a pesar de que son como del mismo núcleo familiar. Eso nunca lo he tenido claro y sí, al menos ahora el hospital allá no está tampoco como atendiendo como a personas, eso es como lo que más a veces se preocupaban, sobre todo ahora que después como estaban atendiendo a las personas por COVID, pero después ya no daban como horas para ir como para otras atenciones. Y al menos a mis tíos por lo de ser crónicos igual tienen como su tarjeta, mi abuelo igual es como súper, se preocupa mucho como de ir a su atenciones, a sus controles médicos, les dan igual los medicamentos por la presión y por la diabetes, pero creo que a veces les toca como diferentes médicos igual, o sea, a todos, no sé si lo atenderá como el mismo porque no sé cuánta personal como que tienen para ver a los crónicos, pero sí sé que mi tío una vez como que nos comentó que le había tocado como otra persona o sea, otro médico que lo había atendido, que no había sido el mismo. Ahí tiene que ver mucho, como Pilar es lo que había un poco alejado, ¿cierto? Como más rural que urbano, ¿cierto? Sí, mucho más rural, sí, es un pueblo muy chico Sí. también. Ahí son los que se llaman hospitales comunitarios, que eso ya es otra cosa que da para una clase de hablar cómo se estructuran en los distintos niveles de hospitales, pero también se ha intentado integrar que los hospitales comunitarios tengan un poco de esta visión, o sea, son hospitales que funcionan como base, que algunas veces, dependiendo del territorio, tienen un consultorio, entre comillas, como adosado juntos, donde los mismos médicos que atienden en la urgencia del hospital atienden en estas consultas como tú mencionas. Y también no sé si en el territorio es tan grande para que existen lo que se llaman las postas,
La verdad no sé, no creo que sea tan grande, porque igual es Tan un pueblo grande. bastante chico. Sí, no es que también hay localidades rurales que son muy grandes de superficie, que además de estos hospitales existen como estaciones secundarias que se llaman, hay dos nombres principalmente, como postas rurales o estaciones médicas rurales, que son principalmente que también es, pero a diferencia de lo que es lo que tú ves en el hospital, lo que vemos en el consultorio, los profesionales van rotando. O sea, si viene el mismo, el que atiende a esta población que vive cerca de esta posta o esta estación médica, eh, no está siempre, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en el hospital, de lo que ocurre en el CEFAM, que siempre va a haber un profesional de la salud de cada área. En estas estaciones más extremas, por lo general hay un técnico y cada día va rotando uno o dos profesionales que van a estos lugares. Y es un poco de las dificultades que hay aún dentro de este nivel. Y sí, de hecho, la prima de mi mamá trabaja igual en un departamento que es el de trabajo social, y creo que sí iban como rotando, porque ella decía que conocía como algunos de los médicos que trabajaban ahí, sí iban como haciendo como hartos turnos, porque de repente había como uno, después ya no estaba, pero eso. Sí, es así. Dentro de lo mismo también de esta rotación en la parte más urbana, la rotación de profesional es mucha. Entonces, cuando uno habla de la continuidad de la atención, se pierde. Porque de partida los médicos, tiempo de periodo de permanencia en un mismo consultorio por lo bajo, no más de 6 años. Con suerte, la mayoría es 3. Y tiene que ver con los procesos de formación de los médicos, pero también en otras profesionales es muy poco el profesional que se mantiene más de 10 años dentro del mismo lugar. En los consultorios es donde el resto de los profesionales se mantienen más tiempo, pero el médico es el que menos retención tiene, siempre va rotando, y no es porque sean malos, sino porque buscan otros objetivos. Hola, Dice, sí, yo quería comentar una cosita. Es que lo que pasa es que yo he participado en los voluntariados en salud rural, donde hemos visto como las personas de localidades rurales, Enteno, María Pinto y otros lados más alejados. Y la verdad es que la población, la gente que iba allá, igual siempre nos comenta que el problema igual es que, igual que pasa aquí, es que la educación que ellos saben de su patología es muy poca. Onda, no saben por qué se están tomando lo que se están tomando. Y eso igual afecta la adherencia al tratamiento que tienen allá, po. Como que se toman mal las cosas. Y en muchos otros problemas igual. Y eso igual, ellos decían que el problema igual era el tiempo, como que a veces igual la atención tenía que durar, o sea, 10 minutos, 15 minutos, entonces no alcanzaba. Entonces igual yo creo que eso sería como algo que se podría arreglar. hay dos preguntas ahí. Entonces, Giselle, de lo que hemos visto en las clases y que también lo mencioné mucho hoy día, ¿cuál es el problema ahí? El primero que menciona la gente, ¿de qué es? Y que se hace mucho también en los operativos de salud. No sé, educación. Educación, promoción y educación en salud. Es muy importante hablar que no es lo mismo hablar de educación en salud que educación de la salud. O mejor dicho, educación para la salud. Que es lo que hace la promoción, de empoderar a la gente que, como tú mencionas, que puedan aprender qué enfermedad tienen, por qué se toman las pastillas, por qué deben cuidarse o por qué se enfermaron. Que eso no ocurre. Y lo otro es parte de estas cosas que mencionábamos con la Paulina, de que existen estos vicios administrativos que juegan en contraparte con el modelo, o sea, de que tienes que tener una cantidad de tiempo, que tienes que tener tantos controles, y ni siquiera que tantos controles, sino que tienes que tener tanta población en cierto nivel de salud, de su patología. No puedes tener tantas personas en tal nivel. Y es muy dificultoso, o sea, tiene mucho amarre administrativo en la atención primaria que dificulta a veces el buen ejercicio de ella. Hay otros que son muy buenos, como lo mencionaba la Matilde de las vacunas, pero otros en el manejo de patologías crónicas y las mismas atenciones, o sea, una atención, por ejemplo, la consulta espontánea, o sea, doctor, ¿sabe que me caí y aún me sigue doliendo el tobillo? Tengo solamente 10, 15 minutos para analizar eso. Y ahí tengo que jugar todo. Sí,
Y el otro, el transporte ya, que igual es menos y hay abuelitos que no pueden estar como esperando el transporte tanto rato parado. Ellos igual a veces faltan y no van, como en un año. O sea, conozco un amigo en Doñigüe que está de médico, el Nacho, que va a no me acuerdo bien cómo se llama la localidad, pero la única forma para llegar al consultorio es a través de taxi, y que además no solamente es la disponibilidad de taxi, sino cuánto es lo que te cobran por movilizarte dentro del taxi, que por ejemplo, lo voy a redondear, por ejemplo, lo que en un taxi vale 1.000 pesos en distancia, la misma distancia se la cobran a 5.000. Entonces, hay otro problema que se llama el acceso a la salud, o incluso llevándolo a un tema más amplio, por ejemplo, que haya en regiones no hayan especialistas y que esas personas tengan que viajar, en algunos casos costearse un pasaje para poder llegar a otra región, a que lo atienda el especialista. Por eso, o sea, esos problemas de acceso se dan desde lo más básico hasta cosas muy especializadas. Y es otra cosa que también hay que ir mejorando, o sea, cuando se habla de la salud, chiquillos, no hay que mirar la salud solamente como un problema de una institución, de un problema de salud de enfermedad, de un tema de cómo puede educar una población, sino que también de cómo otros factores inciden sobre la salud, como por ejemplo en este caso el transporte, afecta y la distribución geográfica de una comunidad influyen en la posibilidad de que alguien pueda ingresar a tener una atención en salud. Eso es súper importante. Yo creo que, y si recuerdan mucho la clase de determinantes sociales, la salud no solamente es multifactorial. La salud debería verse desde todos los ámbitos. Justamente, Jorge, lo que tú hablabas, uno de los pilares de la reforma del presidente Lago era mejorar el acceso territorial, que muchas veces en invierno la gente queda aislada, tiene que cruzar en bote para poder ir a un centro de atención de salud. Entonces, no todos tienen el real acceso a la atención primaria o a un centro de salud. No sé si hay alguna otra reflexión, algo más que quieran agregar, chiquillos. Chiquillas, chiques. Así que estamos ahí, Pauli. Bueno, quedamos hasta acá. No sé cuándo conversamos, Jorge, lo de la evaluación. Podemos mandarle un correo a la Pilar con las dos opciones que tenemos. Ok, Escuchamos sus comentarios. ya. Entonces nos tomamos un descanso hasta las 5 para que la doctora Magdalena pueda hacer su clase. Va a ser cortito el descanso, bien cortito. Bueno, profesora, gracias por todo. Gracias a ustedes.